El tema es prevención del suicidio, aquí en Radio UNAM, en la Dirección General de Atención a la Salud, Psiquicultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, de donde vienen la maestra Magdalena Guerra Gómez y la maestra Marisela Campos Muciño, aquí en Radio UNAM. Es dramático, pero ¿a qué se refiere la conducta suicida, compañeras? Magdalena. Bueno, pues en todos los suicidios o intentos suicidas nos van a hablar de una crisis emocional, de una perturbación en la forma en que se vive o un desacuerdo social. ¿Nos avisan los suicidas o son cementerios de que ni siquiera logramos saber que va a ocurrir eso, Marisela? No, sí hay unas llamadas de auxilio, siempre hay una llamada de auxilio. ¿Siempre avisan? Sí, con conductas anteriores, ¿no? A lo mejor algunos no planean suicidio porque es un acto y no es un acto que si están muy molestos lo hacen, ¿no? Pero por ejemplo, hasta los que son muy impulsivos, ¿no? Se les salen frases como, ya no quiero estar aquí, ¿no? Me quisiera morir. Entonces, cuando empieza hay que hacer caso, perdón que te interrumpa, pero esas frases hay que hacerles caso, amárrenlas, atrápenlas. Perdón, te interrumpí, porque es importante. Sí, por eso es una llamada de auxilio, ¿no? Que frecuentemente la van a dirigir a personas específicas. La llamada de auxilio no es necesito ayuda. Las personas que van a hacer este intento, que tienen este tipo de conducta, difícilmente lo hacen, ¿no? No significa que no lo hagan, pero a veces es con enojo, ¿no? A veces es con provocar una respuesta en donde los maestros, los papás dicen, es que quiere llamar la atención. Y entonces anulan, ¿no? Descalifican esa frase que es tan importante y donde el adolescente sobre todo o los adultos jóvenes, escúchame, hazme caso, ¿no? Que es un poco lo que pasa en ese audio, porque él decía eso y nunca lo escucharon, ¿no? Estaban más preocupados por otras cosas, pero no por eso. Entonces, ellos pueden manejar este tipo de los mensajes, pueden ser agresivos, pueden ser provocando a los padres, ¿no? Para que se enojen más, acciones en donde están el riesgo total entre ellos por sentimientos de culpa, por ver como avergonzados, ¿no? Porque les da pena, no los dicen, ¿no? Y bueno, esto, a veces las personas a quien les dirigen estos mensajes, las personas no toleran el mensaje. Es difícil aceptarlo. También yo creo que se identifican y hacen un acto de negación, Marisela. Sí. En automático. También ellos han pensado en esa palabra que es suicidio, como nos lo dijo Magdalena atinadamente, y es un mecanismo de defensa, rechazando, es rechazar esa posibilidad. Piensa otras cosas y no lo hacen. A ver, Magdalena, aclárame un poquito esta situación que ya me estoy confundiendo. Uh-huh. ¿Qué pasa en la mente de la persona con ideación suicida? Pues si lo pensamos desde el punto de vista psicoanalítico, hay que recordar estas instancias psíquicas del superyo. Sí. El suicidio tiene que ver con una severa autopunidad que se ejerce contra sí mismo. Es decir, yo lo llamo como este Pepe Grillo. No sé si recuerdan a Pinocho. Claro. Que tenía su Pepe Grillo, que le decía qué hacer, este juicio moral. Yo lo explico de esa forma, con un Pepe Grillo muy autopunitivo. Bueno, pero partiendo de esta idea psicoanalítica, todos tenemos un monto de pulsión de vida, pero también tenemos otro monto de pulsión de muerte. La pulsión de muerte se va a traducir en agresión. Y bueno, esta pulsión de muerte tiene que salir por algún lado. Pero como no puede ser proyectada hacia el exterior, es decir, siempre hablamos de enojo, casi siempre hablamos de enojo cuando hablamos de suicidio, es como un enojo ahí contenido, que no ha podido ser elaborado, la persona va a tenderlo a descargar contra sí mismo. Y es decir, este enojo o esta pulsión de muerte se va a reflejar en autorreproches, autolesiones, odio contra sí mismo, bueno, quizá odio también contra los otros. Y bueno, es importante poder elaborar también toda esta pulsión de muerte o todo este odio, todo este enojo, tener herramientas para poder manejar las emociones.
A veces cuando no se cuenta con las herramientas, se produce un estado de desesperanza y de vacío. La vida deja de tener sentido. O sea, no hay metas ni ideales que se afiancen a la vida. Es todo un mundo muy importante que sí nos podemos profundizar en ello, sí podemos acompañarle. No necesitamos ser psicólogos para darnos cuenta o percatarnos o darnos la oportunidad a nosotros mismos de percatarnos del semejante, tener un poco de empatía con el que sufre, está sufriendo finalmente, porque ese es algo que hacen una llamada de auxilio. Magdalena, platícame la llamada de auxilio, ¿qué representa? Bueno, estas llamadas de auxilio se dirigen frecuentemente a personas específicas con el objetivo de manipular, controlar o expresar algún mensaje a dichas personas. Se espera provocar alguna respuesta. Es decir, si hay una dedicatoria frente a estas llamadas de auxilio. Es importante prestar atención a estas llamadas de auxilio, como ya mencionó también Marisela. A veces también las redes sociales, hay esas llamadas y mensajes de auxilio que no son de manera directa, pero sí de manera indirecta nos están indicando de algo. Hay que hacerles caso a esas llamadas. Maestra Marisela Campos Muciño, estas llamadas de auxilio, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué sucede con esa dinámica, con esa cosmovisión de ellos? Bueno, el joven, ¿no? Que ya estamos hablando de esta parte de la adolescencia, tal vez ya las últimas etapas, los últimos años, ¿no? Cuando no han logrado hacer una buena integración emocional, una buena integración corporal, una buena integración en cuestión de grupos de pertenencia, pues va a entrar a la vida de manera insegura, ¿sí? Y bueno, durante la adolescencia el individuo abandona gran parte de estas ideas, ¿no? Sobre todo de las ideas infantiles de voy a tener dinero, voy a trabajar, y se enfrenta a una realidad, ¿no? A una realidad social, a una realidad económica, a la realidad profesional, y a veces cuando entra con esta inseguridad, ¿no? Más allá de ayudarle, pues obviamente genera un gran miedo hacia la vida, ¿no? Es tan importante, ¿sí? En el desarrollo anterior, cómo se establece, cómo se construye, porque este es el que le va a dar ese impulso a esa adolescencia que se consolide para entonces entrarle a la vida cuando se es joven, ¿no? Entre los 20 y los 21 años, y acordamos las fechas, las edades que tenemos críticas, ¿no? Los jóvenes, bueno, pues entonces se están enfrentando a una situación que pues les da miedo, ¿no? Que no saben qué hacer, ¿no? Y entonces el suicidio es una representación, ¿no? De poder decir, bueno, si no se puede, entonces no quiero vivir, ¿no? La vida es difícil, entonces mejor no. Psicoanalíticamente, ¿cómo está operando ese aspecto en el joven? Esta cuestión que hablaba Magdalena de la pulsión de muerte está de una manera muy desbordada, muy excesiva, no se ha podido tramitar, no se ha podido elaborar adecuadamente. Ahí viene como dando empuje a lo largo de la vida, ¿no? Las figuras paternas no lograron de alguna manera generar esta calma, estas posibilidades de atarse a la vida, de agarrarse a la vida, ¿no? Y decir, si no se puede de esta manera, se pueda de otra manera, ¿no? Los jóvenes a veces son muy concretos, ¿no? Es que tiene que ser de esta manera, y les cuesta mucho trabajo como decir, bueno, pero hay un plan A, un plan B, un C, ¿no? Es decir, esto les cuesta trabajo. Y a veces su plan A o su plan B, si no les sale el plan A, el B es, me quiero morir. En consulta le preguntaba a un adolescente, oye, me genera un poco de como lata en mi mente, no puedo con esto, ¿por qué se suicidan los jóvenes? Y me dice, ay doctora, los jóvenes nos suicidamos de cualquier cosa. Ah, caramba, a ver, todo ser humano vive de símbolos, de significados, que nosotros actuamos con esos parámetros. Pero el joven maestra Magdalena Guerra Gómez, ¿cómo significan ese intento de suicidio los adolescentes? Pues puede tener varios significados. La huida. Los significados del suicidio en los adolescentes, maestra Magdalena Guerra Gómez.
Así es, la huida es el intento de escapar de una situación dolorosa o estresante mediante el atentado en contra de su vida, ya que se percibe como insoportable. O sea, hay algo emocionalmente que es insoportable y por eso se prefiere la huida. También cuando aparece un duelo después de una persona importante en su vida, ya sea los padres, la pareja. También otro significado es el castigo, que se dirige a expiar una falta real o imaginaria. Aquí el joven se siente responsable por un acto negativo y desea autodescargarse para mitigar la culpa. También el crimen, cuando el joven atenta contra su vida, pero también desea llevar a otro lado la muerte. La venganza también es otro significado, cuando se atenta contra la vida para provocar el remordimiento de otra persona que inflige la desaprobación de la comunidad. También la llamada de atención y el chantaje, cuando el intento suicida se intenta ejercer presión sobre el otro. El sacrificio, en donde se actúa contra la vida para adquirir un valor o un estado considerable superior y es preferible morir por la causa. También en el juego, que esto me parece que ahorita en redes sociales está muy puesto, que es común en los adolescentes, para probarse a sí mismos quién es el más valiente del grupo. Saltando edificios. Bueno, pero esos son significados, pero ¿qué razones pueden ocurrir con esta situación, Marisela? Bueno, Maestra Marisela Campos Muciño. Ya lo hemos tocado, pero tiene que ver con el dolor psíquico, que es intolerable, del cual se desea escapar, ¿no? No se puede con eso. Las necesidades psicológicas frustradas, tales como la seguridad, la confianza y los logros, ¿no? O sea, son razonamientos de ellos. Sí, son pensamientos que los cruzan, ¿no? Que están ahí. A veces no es que los elaboren como tal, pero es como se viven. Un intento para acabar con la conciencia, sobre todo la del dolor, cuando hay culpa, ¿no? Cuando algo se hizo y entonces se vive con mucha culpa eso y no se puede enfrentar, ¿no? La culpa es demasiada. La falta de opciones o bloqueo para verlas, ¿no? Lo que yo te decía, se ve A y B como alternativas, pero C y D y demás ya no se alcanzan a ver. Entonces nada más es una o la otra. Un impulso súbito de odio hacia sí mismo en un marco de alineación grave, ¿no? Es decir, cuando, no sé, ¿no? Los padres son excesivamente severos, el chico está en contra de esa severidad, de unos límites muy severos, ¿no? Y cuando cede, a veces esto lo lleva, ¿no?, a renunciar a deseos, de renunciar a querer cosas propias, y entonces el intento suicida se da porque no hay nada que él pueda construir. Todo es los padres son los que indican lo que hay que hacer, ¿no? Padres muy severos, ¿no? Y una evaluación negativa con autoestima baja, autorreproche, autorrechazo, culpa, humillación, sensación de impotencia, desesperación y desamparo. Y yo creo que aquí es donde entra y hacen clic con el bullying, ¿no? Porque llega otro y ese otro que él mismo se hace, lo hace, ¿no? A través del otro se da todo este autorreproche de evaluación, culpa, humillación, ¿no? Por eso porque siempre es el mismo al que atacan, en una escuela o en la otra, pero es el que ocupa el lugar, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta última parte. ¿Qué pasa hacia adentro? ¿Cómo se está él mismo infligiendo estos autocastigos? Necesitamos en este instante hacer una reflexión. Acabamos de escuchar a la maestra Magdalena Guerra Gómez y a la maestra Marisela Campos Muciño. Les propongo un poco de música para reflexionar lo que hemos escuchado. Confusiones y confusiones.